La mañana en que Hugh Dawson llegó a Calvell, Kansas, en la primavera de 1882, no llevaba consigo más que una desgastada alforja de cuero, una barba de 3 días y un rumor que lo había seguido desde Dodge City como un mal olor en el viento caliente. Lo había escuchado primero de un arriero llamado Pete Calloway, quien iba bien bebido en el salón Long Branch, riendo tan fuerte que casi se le cayó el sombrero de su cabeza calva. Lo escuchó por segunda vez del administrador de correos en Wellington, entregado con la seria gravedad de un hombre leyendo las escrituras, y lo escuchó por tercera vez de un ranchero curtido sentado en un poste de cerca justo afuera de los límites de Calvell, que miró a Hugh con algo entre lástima y admiración, y lo dijo sin rodeos: «Vas para el rancho Gentry, ¿no es así?» Hugh dijo que sí, que había oído que necesitaban un peón. El viejo ranchero escupió jugo de tabaco en el polvo y entrecerró los ojos. «Muchacho, Ruby Gentry ha corrido a 4 vaqueros en los últimos 2 meses. Uno de ellos dejó sus botas en el porche porque no tuvo tiempo de ponérselas antes de correr. Dicen que tiene un genio que pela la pintura de la puerta de un granero y que guarda una escopeta de doble cañón junto a la ventana de la cocina y no le da pena usarla». Hugh lo consideró un momento. El sol calentaba su espalda. Su caballo, un robusto overo bayo llamado Calonde, movió una oreja. «Con eso puedo trabajar», dijo Hugh, y siguió adelante. Ahora estaba sentado en el mostrador de la única tienda de abarrotes en Calvell, tomando café que sabía a como si lo hubieran preparado en la administración anterior, y le pidió al tendero, un hombre delgado y nervioso llamado el señor Aldous Webb, que le diera indicaciones para llegar al rancho Gentry. Aldous Webb parpadeó. «¿Buscas trabajo?» «Así es». El tendero dejó la cafetera y se apoyó en el mostrador con la expresión de un hombre a punto de dar la noticia de un funeral. «Joven, Ruby Gentry no es una mujer fácil de trabajar. Maneja sola ese rancho desde que su padre falleció el otoño pasado, y tiene opiniones sobre cómo deben hacerse las cosas, y le dirá esas opiniones con bastante volumen». Le puso un tiro de perdigón al poste de la cerca junto a la oreja de Tom Harker porque le ensilló mal a uno de sus caballos. No a él, eso sí. Es precisa, pero aún así. Hugh envolvió ambas manos en su taza de café. Tenía 28 años, hombros anchos y callado, con ojos oscuros que habían visto suficiente del mundo para saber que la gente que lucha duro normalmente lucha por algo que vale la pena proteger. Había pasado 6 años como peón de rancho en Texas y en el territorio indígena. Y había trabajado para hombres difíciles, para hombres fáciles y para hombres que estaban en un punto medio. Y lo que había aprendido era que el trabajo en sí mismo siempre era el mismo. Te levantabas antes del sol. Hacías lo que había que hacer. Tratabas bien a los animales y a la tierra con honestidad y cumplías tu palabra. «Yo soy bueno con los caballos», dijo Hugh, «y no me asusto fácilmente». Aldous Webb lo miró un largo momento, luego sacó un pedazo de papel y dibujó un mapa rudimentario. «Cabalgá 3 millas al sur, doblá en el álamo del tronco partido. Seguí el arroyo hacia el este hasta que veas el granero rojo. Y muchacho, no te acerques sigiloso a la casa». Hugh dobló el mapa y lo guardó en el bolsillo de su camisa y dejó 2 monedas en el mostrador por el café. La cabalgata hacia el rancho Gentry era hermosa como siempre lo son las llanuras de Kansas en mayo, ondulantes y verde dorado. El cielo, una enorme cúpula azul sobre sus cabezas, con nubes apiladas blancas a lo largo del horizonte occidental. El arroyo que Aldous Webb había descrito corría claro y rápido, bordeado de álamos y sauces, y Hugh dejó que Calonde bebiera mientras miraba hacia el rancho. Era una buena operación. Podía verlo incluso antes de estar lo suficientemente cerca para leer el nombre quemado en la viga sobre el portón. Las cercas estaban firmes y bien mantenidas, los postes derechos, el alambre tenso. El granero estaba sólidamente construido, y la pintura roja, aunque desgastada por el clima, había sido aplicada con cuidado. Había gallinas en un corral a la izquierda de la casa, y un huerto detrás de una cerca baja de estacas, y un corral a la derecha, donde 3 caballos estaban bajo el sol matutino, con la plácida satisfacción de animales bien alimentados y bien cuidados. La casa en sí era una estructura de tablones de 2 pisos,
blanca con contraventanas verdes, y había un porche que corría a lo largo del frente, donde alguien había puesto una mecedora y una maceta de barro con una planta floreciente cuyo nombre Hugh no sabía, pero que claramente era atendida con cariño. Había cabalgado a través del portón, y tal vez a medio camino del sendero hacia la casa, cuando la puerta principal se abrió. Ella salió al porche, y no era en absoluto lo que él había esperado, lo cual supuso que era culpa suya por tener expectativas. Había imaginado algo anguloso y feroz, una figura de puro hierro práctico. Lo que vio fue una mujer joven de unos 25 años, con cabello rojo oscuro recogido bajo un sombrero de ala ancha que había visto mal tiempo, vistiendo una camisa de trabajo de lona, overoles y botas cubiertas de barro seco. No era alta, pero se erguía como si lo fuera, con su peso asentado sobre los talones, los brazos cruzados sobre el pecho y la barbilla levantada de una manera que decía claramente que ese era su terreno, y conocía cada centímetro de él. En su mano derecha, sostenida flojamente a su lado con la inconfundible soltura de alguien acostumbrado a cargarla, había una escopeta de doble cañón. Hugh detuvo a Calhoun a una distancia respetuosa de los escalones del porche. Mantenía las manos visibles, descansando sobre la pomo de la silla de montar, y la miró directamente y se tocó el sombrero. «Buenos días», dijo. Ruby Gentry lo miró como una persona mira un sistema meteorológico inesperado. «¿Quién es usted?» «Hugh Dawson». Oí que tal vez necesitaba un peón de rancho. Sus ojos, que eran de ese tono particular de verde que le recordaban a Hugh el agua de un arroyo sobre piedras lisas, recorrieron su persona con la minuciosidad de alguien que inspecciona un equipo antes de comprarlo. Miró su caballo, sus manos, sus botas, su rostro. «Oíste mal», dijo. «Escuché de Pete Calloway en Dodge City que perdió a sus 2 últimos peones en marzo, y que el trabajo de primavera se estaba acumulando. Escuché del administrador de correos aquí en Calpel que tenía 60 cabezas de ganado que necesitaban herraje y una línea de cerca en su potrero norte que estaba caída en 3 lugares. Y puedo ver desde aquí que una de esas yeguas en su corral está cojeando de su pata delantera izquierda. Sé de caballos y sé de ganado y sé de trabajo de cercas, y pido un salario justo y un lugar para dormir en el granero». Hubo un largo silencio. Un gallo cantó en algún lugar detrás de la casa. Un sinsonte cantó desde la línea de la cerca, brillante y despreocupado. 3 de esas cosas son ciertas, dijo Ruby Gentry finalmente. La yegua se llama Hazel y metió la pata en un hoyo de tusa hace 2 días. La he estado vendando. Puedo echarle un vistazo si quiere otra opinión. No recuerdo haber pedido su opinión, señor Dawson. No, señora, dijo Hugh afablemente, pero noto que todavía no me ha dicho que me vaya. Algo se movió en su rostro. No era exactamente una sonrisa. Era el tipo de expresión que hace una persona cuando algo la toma por sorpresa y no está del todo segura de cómo se siente al respecto. «He corrido a hombres mejores que usted», dijo ella. «Probablemente eso sea cierto, pero no pienso hacer nada que merezca que me corran». Otro silencio, más largo esta vez. Los ojos verdes no se habían apartado de su rostro. Hugh se quedó quieto y la dejó mirar porque entendía que esta era una mujer que había aprendido que el mundo requería que fuera cuidadosa, y no tenía intención de ser una fuente de descuido en su vida. $12 al mes, dijo Ruby. Duerme en el granero, come lo que yo cocino, y lo agradece. No cuestiona mis decisiones sobre cómo se maneja este rancho. Y si le digo que haga algo de cierta manera, lo hace de esa manera, y no de otra que aprendió en otro lugar. Me parece justo. Y se aleja de la casa después del anochecer, a menos que haya una emergencia con los animales. También es justo. Ella bajó la escopeta. No mucho, y no de una manera que sugiriera que había olvidado que la sostenía. Ponga su caballo en el corral y venga a ver a Hazel. Veremos lo que sabe. Hugh Dawson desmontó de Calhoun y lo llevó hasta la puerta del corral. Y al hacerlo, se permitió un pequeño y privado momento de satisfacción porque había cabalgado 3 días por un rumor, y el rumor tenía razón en casi todo excepto en la parte que se suponía que daba miedo. Ruby Gentry era feroz, sí. Era cautelosa, claramente.
Era una mujer manejando un rancho de ganado sola en 1882 en un territorio que no creía particularmente que las mujeres estuvieran preparadas para tales cosas, y había luchado por cada centímetro de lo que tenía, e intentaba mantenerlo, pero no le había dicho que se fuera. Pensó que era un buen comienzo. La primera semana no fue fácil. Hugh lo esperaba y lo soportó sin quejarse, porque entendía que la confianza se construye lentamente y que Ruby Gentry tenía excelentes razones para desconfiar de los extraños, particularmente de los extraños varones que llegaban sin invitación con opiniones sobre sus caballos. Lo probaba constantemente, de maneras tanto obvias como sutiles. Le daba primero los trabajos más duros, los que requerían fuerza y paciencia en igual medida. La línea de la cerca en el potrero norte estaba caída en más de 3 lugares. Resultó que eran cerca de 7, y 2 de los postes se habían podrido por completo y necesitaban ser reemplazados. Hugh pasó 3 días completos en esa cerca, transportando postes nuevos en la carreta, cavando hoyos en la dura tierra primaveral, tensando el alambre hasta que sus manos quedaron cortadas en una docena de lugares por las púas. No se quejó. Le preguntó dónde guardaba las herramientas y usó las adecuadas para cada trabajo. Y cuando terminó, la cerca quedó tan buena como cualquiera que hubiera construido, y eso era decir algo porque Hugh Dawson había construido mucha cerca en su vida. Ruby vino a inspeccionarla en la tercera tarde, recorriendo la línea con el sombrero calado contra el sol brillante y sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. Pasó la mano por el alambre superior, probó la tensión, revisó los postes. Hugh esperó a una distancia educada. Quedó derecho, dijo ella. Sí, señora. El tercer poste desde el álamo está 1 pulgada más bajo. Hugh lo miró. Ella tenía razón. Él también lo había notado, y lo había estado molestando ligeramente, pero la diferencia era cosmética y no afectaría la función de la cerca. Así lo dijo. Sé que no afectará la función, dijo Ruby, girando para mirarlo con esos ojos de piedra de arroyo. Te digo que está 1 pulgada más bajo porque está 1 pulgada más bajo y en mi línea de cerca quiero los postes nivelados. Sí, señora. Lo arreglaré por la mañana. Sostuvo su mirada un momento y luego asintió una vez y giró y caminó de regreso a la casa. Hugh la miró irse y notó, no por primera vez, la particular manera erguida en que se cargaba a sí misma, como alguien que había decidido hace mucho tiempo que no iba a dejar que nadie la viera cansada. Arregló el poste por la mañana. Para el final de la primera semana, tenía la cerca norte terminada y reparó las bisagras de las puertas del granero, que estaban tan hundidas que la izquierda arrastraba en la tierra al abrirla. Había tratado la pierna de Hazel, que era un esguince y nada más serio, con una compresa adecuada y un vendaje cuidadoso. Y para el 5.º día, la yegua se movía con soltura nuevamente. Había clasificado el contenido de la talabartería y organizado las herramientas por tipo y tamaño, reparado 2 bridas rotas y engrasado todo lo que necesitaba engrasarse. El sábado por la noche, Ruby puso un plato en la mesita afuera de la puerta del granero. Así manejaba las comidas, había aprendido, colocando su comida en esa mesa en lugar de invitarlo a entrar, lo cual era su prerrogativa, y él lo respetaba. Pero ese sábado, el plato no solo contenía frijoles, pan de maíz y un trozo de carne de cerdo salada, sino también una generosa porción de pastel de manzana, dorado y fragante. Y había una pequeña nota doblada debajo del plato. Hugh desdobló la nota y la leyó. Decía: arreglaste la cerca correctamente. El pastel es por la pata de Hazel. No leas demasiado en esto. Se sentó en el tocón que usaba como silla afuera del granero, y se comió cada bocado del pastel, y sonrió para sí mismo en la luz del atardecer, porque pensó que era la cosa más bonita que alguien le había dicho en mucho tiempo. La segunda semana trajo el herraje, que era el tipo de trabajo que requería coordinación, y Hugh se alegró de descubrir que Ruby era eficiente y capaz de una manera que era un verdadero placer trabajar junto a ella. No era el tipo de persona que daba instrucciones innecesarias o complicaba un proceso por costumbre. Sabía lo que había que hacer y lo hacía, y esperaba que tú supieras lo que estabas haciendo también.
Trabajaron 2 días completos con el ganado, Ruby y Hugh, y un peón a tiempo parcial del rancho vecino Whitmore llamado Deak, que tenía unos 50 años y era tan callado como un poste de cerca, y claramente no le tenía miedo a Ruby Gentry porque la conocía desde que era una niña, y ella sabía que se podía confiar en él. El primer día del herraje, Ruby manejaba el fuego y el hierro, y Hugh y Deak trabajaban el ganado. Y al mediodía, cuando pararon a comer, ella se sentó en el pasto a unos pies de donde Hugh estaba sentado, y habló con Deak sobre el precio del ganado en el embarcadero, y sobre si el verano parecía que traería lluvia o sequía, y sobre una disputa que la familia Whitmore tenía con un equipo de topógrafos del ferrocarril sobre la colocación de una línea a través de su potrero sur. No habló directamente con Hugh durante nada de esto, pero tampoco se alejó de él. Y una vez, cuando él ofreció una observación sobre el precio de la carne en Kansas City, de la que tenía algún conocimiento por su tiempo trabajando en una conducción desde Abilene, ella escuchó con la cabeza ligeramente ladeada y luego dijo, «Eso es consistente con lo que he estado escuchando de los compradores». Y volvió a su conversación con Deak. Hugh consideró esto un progreso. El segundo día del herraje, cerca del final de la tarde, cuando estaban terminando con los últimos becerros, y todos estaban cansados y polvorientos, y el sol se inclinaba largo y rojo sobre la hierba, uno de los novillos jóvenes se soltó y salió estrellándose a través del portón y hacia el potrero abierto a todo correr. Ruby estaba de pie en un instante con su lazo en la mano, pero Hugh ya se estaba moviendo, subiendo a Calhoun, a quien había mantenido ensillado exactamente para este tipo de momento, y fue tras el novillo al galope a través del potrero primaveral. El novillo era rápido y estaba asustado, y Hugh necesitó 2 círculos completos del potrero antes de tener el ángulo que necesitaba. Y cuando lanzó el lazo, se asentó alrededor del cuello del novillo tan limpio y ordenado como cualquier cosa, y trajo al animal de vuelta y lo llevó caminando de regreso al corral con la particular firmeza paciente a la que el ganado respondía cuando lo manejaba alguien que lo conocía. Cuando regresó cabalgando a través del portón, Ruby estaba de pie con su lazo todavía enrollado en la mano, mirándolo. Deak tenía una expresión de neutralidad educada que Hugh sospechaba ocultaba diversión. «Buen tiro», dijo Ruby. Fueron 2 palabras, y las dijo como si le costaran algo, pero las dijo. «Gracias», dijo Hugh simplemente, y bajó de Calhoun y ayudó a terminar el trabajo. La cuestión con Ruby Gentry, descubrió Hugh a lo largo de esas semanas, era que en realidad no era difícil como sugerían los rumores. Era exigente, sí. Era directa, que no es lo mismo que difícil, y esperaba competencia, que no es lo mismo que ser irrazonable. Los hombres que habían huido de ella habían huido porque no podían cumplir con sus estándares o porque no podían tolerar que una mujer les exigiera ningún estándar. Wagyu no tenía paciencia para ninguna de las 2 faltas. Lo que ella era, debajo de todo el blindaje práctico de una persona que había sobrevivido cosas volviéndose dura, era alguien que se preocupaba enormemente. Le importaba la tierra con una profundidad que se mostraba en la forma en que caminaba por ella, siempre observando, siempre notando, ajustando cosas grandes y pequeñas para mantenerla sana. Le importaban los animales de una manera que no era sentimental, pero que era minuciosa, atenta y amable. Le importaba el ranque porque su padre lo había construido y él ya no estaba, y ella no iba a dejarlo caer. Su padre, Henry Gentry, había muerto de neumonía en octubre de 1881. Esto Hugh no lo aprendió de Ruby, sino de Deak, quien lo mencionó una mañana mientras reparaban un tramo de la cerca del Corral Sur, hablando de ello en voz baja y sin dramatismo, como los viejos rancheros hablaban de las cosas difíciles. Ella mantuvo este lugar unida durante el invierno sola, dijo Deak, clavando una grapa con 3 golpes limpios del martillo. La nieve llegó temprano y fuerte. Perdimos 6 cabezas. Ella salió en medio de ella, con ventiscas hasta los hombros en el potrero norte, para traer a las demás. La escarcha le lastimó la mano terriblemente. Todavía se ven las cicatrices y miras. Hugh había mirado más tarde cuando Ruby estaba revisando el libro de cuentas en la mesa al aire libre y sus mangas estaban remangadas hasta los codos en la cálida tarde.
Había visto la leve decoloración en sus dedos, la piel ligeramente desigual en el dorso de sus manos, y algo se movió en su pecho que no era exactamente simpatía, porque la simpatía parecía empequeñecer a una persona, sino que era más como una especie de reconocimiento, un ver. ¿Hizo todo esto ella sola?, le había preguntado a Deak. ¿Ninguna familia que la ayudara? Tiene un tío en Wechero. Vino cuando falleció Henry y se ofreció a comprarle el lugar. Ella le dijo lo que podía hacer con esa oferta en un lenguaje que no voy a repetir. Deak había sonreído, pequeña y brevemente, como sonríe un hombre cuando ha presenciado algo verdaderamente impresionante. Tenía 24 años y corrió a ese hombre de su propiedad como si hubiera nacido para ello. Porque lo hizo, supongo. Hugh había pensado en eso durante mucho tiempo. Fue en la tercera semana que llegó el problema, y llegó en la forma de un hombre llamado Cutter Walsh, que no era, pensaría Hugh más tarde, el tipo de nombre que pertenecía a un hombre que uno quisiera ver cabalgando hacia su propiedad. Walsh tenía un pequeño rancho esparcido como a 8 millas al este, y los rumores que circulaban sobre él en Caldwell eran considerablemente menos amables que los que corrían sobre Ruby Gentry. Había llegado a Kansas desde algún lugar de Missouri unos 3 años atrás, y tenía fama de ser agresivo para adquirir tierras, sin ser muy particular sobre los métodos que usaba para lograrlo. 2 pequeños colonos del condado le habían vendido sus propiedades bajo circunstancias que varias personas describieron como presión, pero que nunca habían escalado a un nivel sobre el cual el sheriff Bourne de Caldwell estuviera dispuesto a actuar, ya que ambas ventas estaban legalmente documentadas. Walsh llegó al rancho Gentry un martes por la mañana, a finales de mayo, cuando Hugh estaba detrás del granero limpiando el canal de drenaje, y Ruby estaba en la huerta de la cocina haciendo lo que hubiera que hacer allí a finales de mayo, que por lo que se veía, era bastante. Hugh oyó los caballos antes de verlos, y se enderezó y rodeó la esquina del granero para ver a Walsh y a 2 de sus hombres entrando por la verja. Walsh era un hombre grande, de pecho ancho, con barba oscura que se estaba volviendo gris en las puntas y unos ojillos muy brillantes que no parpadeaban tanto como los de la mayoría de la gente. Vestía bien para los estándares de la frontera, lo que Hugh siempre tomaba como señal de un hombre que se tenía en muy alta estima. Ruby había salido de la huerta. Sostenía una azada y tenía las rodillas manchadas de tierra y no se había molestado en ponerse el sombrero. Su pelo rojo oscuro captaba el sol matutino de una manera que probablemente no era el efecto que buscaba en ese momento en particular. «Señorita Gentry», dijo Walsh, deteniéndose frente a ella. No se bajó del caballo. «He venido a renovar mi oferta por esta propiedad. La he aumentado en 500 pesos desde la última vez que hablamos». «Entonces ha desperdiciado 500 pesos en pensarlo», dijo Ruby. No se había movido de su lugar junto a la puerta de la huerta, y su postura era tan firme y completa como un poste de cerca hundido en buen cemento. Su padre era un hombre práctico. Yo lo respetaba. Creo que querría que usted lo considerara. Mi padre no está aquí para que usted lo invoque en su favor, dijo Ruby. Su voz se había vuelto muy pareja, algo que Hugh había llegado a comprender era más peligroso que cuando se alzaba. Esta tierra no está en venta. No lo estaba en noviembre cuando vino la primera vez, ni lo estaba en febrero cuando mandó a su hombre Vale con la carta, ni lo está hoy. Los ojillos brillantes de Walsh recorrieron la propiedad y se posaron en Hugh, quien estaba recargado en la esquina del granero con los brazos cruzados, observando. Usted contrató a un peón. Eso no es asunto suyo. Oí que estaba teniendo problemas para mantener ayuda. Yo también he oído muchas cosas, dijo Ruby. Incluyendo que ha estado pastando su ganado en la sección oeste de mi tierra del arroyo sin permiso. He visto las huellas y los excrementos, y si vuelvo a encontrar su ganado allí, iré a hablar con el sheriff Bourne. Algo cruzó el rostro de Walsh que no era exactamente enojo, pero andaba cerca. Sus 2 hombres se movieron en sus monturas. Uno de ellos, un joven de expresión contraída, tenía la mano cerca de la cadera, y Hugh tomó buena nota de eso. Esa es una acusación grave, dijo Walsh. Es una observación, dijo Ruby. La acusación viene si vuelve a suceder.
Hubo un silencio que era del tipo que requiere una resolución, y la resolución llegó cuando Walsh giró su caballo y salió de nuevo por la verja sin otra palabra, seguido por sus dos hombres. Ruby se quedó mirando hasta que desaparecieron de la vista. Luego se giró y miró a Hugh. Ha estado rondando esta propiedad desde antes de que muriera mi padre, dijo. No fue una queja, dijo Hugh. Fue un recuento de hechos. Noté las huellas de ganado en la sección oeste cuando estaba arreglando la cerca del norte. 3 o 4 animales, tal vez, dijo Ruby con la mandíbula tensa, y no recientes, pero tampoco hace mucho. Quiere el acceso al arroyo, dijo Hugh. Si controla ambos lados del Pond Creek por aquí, puede dictar los derechos de agua a cada operación más pequeña por 3 millas a la redonda. Es una jugada inteligente para alguien con ese tipo de ambición. Que sea inteligente no lo hace correcto, dijo Hugh. Ella lo miró con fijeza. Necesito que mueva a Calhoun y las 3 tristes al pasto sur la próxima semana, más o menos, y que vigile la línea del arroyo. No quiero que se le meta la idea de que, solo porque soy una mujer sin hombres en esta propiedad. Tiene a un hombre en esta propiedad, dijo Hugh en voz baja. Y soy bueno vigilando cosas. Algo cambió en la expresión de Ruby. No era la casi sonrisa que le había dado antes. Era algo más callado y más difícil de leer, algo que vivía más adentro. Gracias, señor Dawson, dijo. Hugh, dijo él. Por favor. Ella lo miró por otro momento. Gracias, Hugh, dijo, y regresó a su huerta. Patrulló la línea del arroyo cada atardecer durante los 5 días siguientes y al tercer día encontró huellas frescas. 4 vacas, igual que antes. La siguió hasta donde habían entrado por un hueco en la cerca a lo largo de la línea divisoria este, un hueco que no estaba allí la última vez que lo había revisado, lo que significaba que alguien lo había abierto deliberadamente. Reparó el hueco y anotó la ubicación con precisión, y a la mañana siguiente fue a ver a Ruby durante el desayuno, que ahora tomaba a menudo en la mesa del patio mientras ella se sentaba en la cocina con la ventana abierta para poder conversar a través de ella, un arreglo que había evolucionado naturalmente durante varias semanas y del que ninguno de los dos había hecho comentarios. Le contó lo que había encontrado. Ella guardó silencio un momento, y él pudo oír el sonido de su taza de café al ser depositada sobre la mesa. Hizo un hueco en mi cerca, dijo. Sí, dijo Hugh. Voy a hablar con el Sheriff Bourne hoy, dijo ella. ¿Me acompañarás? No era precisamente una pregunta, pero tampoco era una orden. Era algo intermedio, y Hugh lo reconoció por lo que era. Sí, dijo. Cabalgaron hacia Calpel lado a lado, que era la primera vez que cabalgaban juntos a ningún lado, y Hugh era consciente del pueblo observándolos con la franca curiosidad de una comunidad pequeña que toma nota de todo y lo cataloga para discutirlo más tarde. Ruby llevaba su sombrero bueno, el que no tenía daños por el clima, y una chaqueta de vestir apropiada sobre su ropa de trabajo, y montaba su caballo con la misma franqueza con que hacía todo. El Sheriff Bourne era un hombre corpulento de unos 60 años con un bigote gris y la expresión permanente de alguien que maneja más de lo que cualquier persona debería tener que manejar. Escuchó a Ruby con la cuidadosa atención de un hombre que había aprendido que Ruby Gentry merecía ser escuchada, y miró el mapa que Hugh había bosquejado de la ubicación del hueco en la cerca, e hizo 3 preguntas precisas sobre las huellas del ganado. No puedo arrestar a Carter Walsh por unas vacas que pudieron haberse pasado por un hueco en su cerca, dijo. Pero puedo ir para allá y dejar constancia oficial de que el sheriff del condado está al tanto de la situación y ha hablado con ambas partes. Eso suele desalentar más paseos. Lo agradecería, dijo Ruby. También le recomendaría, dijo Bordón, mirándola por encima de su bigote con la expresión de un hombre que elige sus palabras con cuidado, que documente todo. Fechas, horas, descripciones. En caso de que esto vaya más allá de unas vacas perdidas. Hugh observó el rostro de Ruby mientras procesaba esto y decidía no ofenderse por la implicación y decidía, en cambio, ser práctica al respecto. He estado llevando un libro, dijo. Añadiré más. Bien, Bordón miró a Hugh. Usted es el nuevo peón en el rancho Gentry.
Sí, señor. Hugh Dawson. ¿Ha trabajado con ganado antes? 6 años, en Texas principalmente. Una temporada en el territorio. El sheriff lo miró por otro momento con el ojo evaluador de un hombre que había pasado su carrera leyendo a la gente. Luego asintió una vez. Bien, dijo de nuevo, y Ruby y Hugh salieron de la oficina. De camino a los caballos, Ruby dijo sin mirarlo. ¿Le caíste bien? Te estaba midiendo, dijo Hugh. Sí. Igual le caíste bien. Una pausa. Bill Bourne conocía a mi padre. Es protector de esta propiedad a su manera. Solo que no siempre puede actuar como quisiera. La ley tiene límites en lugares como este. Hugh dijo. Tiene límites en todos lados. Solo que uno los nota más en unos lugares que en otros, dijo Ruby. Él la miró de reojo. Ella miraba al frente, el ala de su sombrero proyectaba una banda de sombra sobre sus ojos. Pensó en lo que Dee le había contado, sobre el invierno y la congelación y el tío de Wechero. Y pensó en la forma en que se había plantado frente a Carter Walls sin inmutarse. Y pensó en todas las cosas que una persona guarda dentro de sí cuando no hay nadie con quien compartirlas. Ruby, dijo, y era la primera vez que usaba su nombre de pila sin el señorita agregado. Ella se detuvo y lo miró. Este lugar no será de Walls, dijo. Quiero que sepas que entiendo con qué estamos lidiando y que no me voy a ir a ningún lado. Ella lo miró durante mucho tiempo. La calle principal de Calbell se movía a su alrededor. Caballos y carretas y el sonido de la herrería cuadras abajo y una mujer llamando a un niño. Todo el ruido ordinario de un pueblo fronterizo en medio de un día laboral. Llevas aquí menos de un mes, dijo. Sé cuánto tiempo llevo aquí. La gente se va, dijo. Eso oí de ti, dijo él. Pero empiezo a pensar que el problema era la gente, no tú. A ella se le cortó la respiración, leve y casi imperceptible. Apartó la mirada primero, que era la primera vez que hacía eso, y se giró y desató su caballo del poste y montó con la soltura práctica de alguien que lo había estado haciendo desde que aprendió a caminar. Deberíamos regresar, dijo. Hay que empezar la cena. Sí, señora, dijo él, y no lo dijo para mostrarse distante. Lo dijo porque había aprendido que Ruby Gentry necesitaba marcar el ritmo de las cosas, y él estaba contento de dejarla hacerlo. Cabalgaron de regreso a casa con el sol de la tarde calentándoles las espaldas y las llanuras de Kansas cantando a su alrededor. Y era la mejor parte del día, y ambos lo sabían. Llegó junio con calor y un viento seco del suroeste que preocupaba a Ruby porque 2 años antes un junio seco había provocado un verano de sequía que les había costado 1/4 parte del rebaño. Y ella conocía las señales. Miraba el cielo constantemente con la atención de una mujer para quien el clima no era un telón de fondo sino una biografía. Hugh también lo miraba, y durante ese mes comenzó a entender los ritmos del rancho de una manera que no había comprendido del todo antes, porque uno solo conoce verdaderamente un pedazo de tierra cuando lo ha vivido a través de sus estaciones y sus ansiedades. Entendía ahora por qué la cerca del pasto norte necesitaba ser tan buena como lo era, porque allí era donde iba el ganado en la sequía del verano, cuando los pastos del sur se secaban primero. Entendía por qué Ruby había puesto la huerta de la cocina donde la había puesto, resguardada del viento suroeste por la propia casa, que estaba orientada en el terreno teniendo eso en mente. Entendía por qué los bebederos estaban situados como lo estaban, y por qué el granero tenía un desván que se abría al este y no al sur. Todo en este lugar había sido pensado. Henry Gentry lo había construido con cuidado, y Ruby Gentry lo mantenía con una inteligencia feroz, y mientras más aprendía Hugh su lógica, más los respetaba a ambos. Empezó a esperar con ansias las conversaciones a través de la ventana de la cocina. Por las mañanas, Ruby hablaba de lo que había que hacer durante el día y luego, de alguna manera, se adentraban más en el mundo exterior. Porque Ruby leía los periódicos con la avidez de una persona que entendía que lo que sucedía en Washington y en las capitales territoriales tenía efectos directos en la vida de la gente en lugares como Calbell, Kansas.
Tenía opiniones sobre las concesiones de tierras a los ferrocarriles, sobre la política de las asociaciones de ganaderos y sobre el trato al pueblo Osage, cuyas tierras habían sido estas no hace mucho tiempo. Hablaba de la injusticia con una franqueza que lo sorprendió al principio y luego no, porque Ruby Gentry veía las cosas con claridad y decía lo que veía. Mi padre solía decir que la tierra fue robada. Dijo una mañana, su voz llegando a través de la ventana abierta junto con el olor a café y a tocino frito. Decía que saber eso no cambiaba lo que hacíamos con ella, pero que no saberlo te volvería un tonto. Él compró esta tierra legalmente y la trabajó con honestidad y aún así sabía que lo que vino antes no estaba bien. Parece un hombre que valía la pena conocer, dijo Hugh. Una pausa. Fue la mejor persona que he conocido, dijo ella, y su voz era pareja. Pero había algo en esa cualidad pareja que le costaba. Me enseñó todo sobre esta tierra. Nunca me hizo sentir que saber de ella no estuviera bien porque fuera mujer. Decía que a la tierra no le importa lo que seas. Solo le importa lo que hagas. Hugh dejó su taza de café y miró hacia la ventana y pensó en qué decir, que siempre era algo que valía la pena pensar antes de hacerlo. Debió estar orgulloso de ti, dijo. Otra pausa. Más larga. No lo sé, dijo Ruby. Eso espero. Nunca se lo pregunté mientras pude. Los días en que el trabajo era menos demandante, Hugh se dedicaba a hacer pequeñas cosas en la propiedad que no eran exactamente sus tareas asignadas, pero que necesitaban hacerse y que él sabía hacer. Enderezó la cerca de estacas alrededor de la huerta de la cocina donde 3 postes estaban torcidos. Reemplazó un escalón roto del porche, trabajando silenciosamente al atardecer mientras Ruby estaba adentro. Construyó una nueva puerta para el gallinero para reemplazar la que había sido reparada tantas veces que ya era más reparación que original. Y calculó bien las dimensiones al primer intento, de modo que cerró al ras y el pestillo encajó limpiamente. No mencionó ninguna de esas cosas a Ruby. Simplemente las hizo. O a Ruby no se las mencionó a él. Pero una mañana, cuando ella salió al porche y lo encontró sentado en los escalones, el café que puso en la barandilla a su lado estaba en una taza de verdad, no en la taza de hojalata que él había estado usando desde su llegada, y no había ninguna nota debajo. Él pensó que probablemente ella había planeado decir algo y luego había decidido no hacerlo. Estaba aprendiendo la diferencia entre las cosas que Ruby decidía no decir y las cosas en las que no había pensado, y la primera era una categoría mucho más grande. La 4ª semana de junio trajo otra visita de Carter Walsh, y esta fue peor. Hugh estaba en la línea del arroyo cuando sucedió, no vigilando a Walsh, sino revisando el nivel del agua porque el arroyo había bajado 2 pulgadas en la última semana con el clima seco, y quería saber cómo estaba manejando el ganado el cruce en la parte poco profunda. Oyó el disparo antes de oír los gritos, y el disparo estuvo lo suficientemente cerca como para que Calhoun se asustara violentamente hacia la izquierda, y Hugh tuvo que trabajar para controlarlo. Hizo girar al caballo y cabalgó de vuelta hacia la casa, cubriendo el 1/4 de milla en menos tiempo del que lo había cubierto en mucho tiempo. Y cuando dobló la esquina del granero, encontró a Ruby parada en el porche con la escopeta de 2 cañones al hombro y a Carter Walsh a caballo a 100 pies de distancia con 3 hombres detrás de él esta vez. Y había un poste de cerca en el borde del jardín con un agujero fresco en él, aproximadamente a la altura de la cabeza. Ella me disparó. Decía Walsh. Su voz era fuerte por la indignación y algo debajo que podría haber sido genuino asombro. Me disparó. Le disparé al poste, dijo Ruby, y su voz era tan firme como una línea de ferrocarril. Si le hubiera disparado a usted, señor Walsh, usted lo sabría. Hugh rodeó el lado del granero e hizo avanzar a Calhoun para colocarse entre el porche de Ruby y el grupo de Walsh, y se posicionó allí con una deliberación que no era una amenaza, sino una ocupación del espacio. ¿Cuál es la ocasión?, dijo amablemente. Walsh lo miró con sus ojos escasos y parpadeantes. Esta mujer está demente. Esta mujer, dijo Hugh, aún amable, está parada en su propia propiedad sosteniendo su propia arma de fuego en respuesta a lo que supongo fue una provocación de algún tipo. ¿Qué hizo, Walsh? Una pausa.
Walls no había esperado ese encuadre. Vine a discutir un asunto de negocios. Viniendo con 3 hombres armados, dijo Hugh. Es una forma particular de discutir negocios. Tengo derecho. Usted tiene derecho a salir de esta propiedad, dijo Ruby desde el porche. Ese es el derecho que tiene ahora mismo. Walls miró a Hugh. Hugh lo miró con una expresión que era suave y sin complicaciones y completamente inamovible. Había descubierto a lo largo de los años que lo más útil que uno puede ser en un momento tenso es muy callado y muy quieto, porque le da a la otra persona todo el espacio que necesita para reconocer que no va a conseguir lo que vino a buscar. Walls lo reconoció. El reconocimiento se mostró en la forma en que su mandíbula se tensó y su caballo se movió con él. Esto no ha terminado, dijo Walls. No, dijo Ruby. No lo está. Vaya a hablar con el Sheriff Borden sobre el hueco en la cerca y el pastoreo en el arroyo y lo que sea que haya venido a discutir hoy, y si quiere negociar algo después de eso, puede enviar una carta. Usted y sus hombres no son bienvenidos en esta propiedad. Walls giró su caballo y se fue, y sus hombres se fueron con él, y el sonido de los cascos se desvaneció a través de la tierra llana hasta que no quedó nada de ellos más que el polvo suspendido en el aire seco. Hugh se giró y miró a Ruby. Ella había bajado la escopeta. Respiraba con cuidado por la nariz, como alguien que está manejando algo interno. ¿Estás bien?, dijo. Estoy perfectamente bien, dijo ella. Y luego, después de una pausa, intentó darme un contrato de compraventa. Cuando le dije que se lo llevara de vuelta, lo arrugó y lo tiró en el escalón de mi porche. Fue entonces cuando tomé la pistola y le disparé al poste. Fue un buen disparo, dijo Hugh. Ruby lo miró. Su rostro estaba tenso por las consecuencias, pero algo en su tono dio en el blanco, y ella soltó un solo suspiro que no fue exactamente una risa, pero estaba en la misma familia. He estado practicando, dijo. Se notó. Ella se quedó allí un momento y luego se sentó en la mecedora del porche, como si sus piernas hubieran decidido independientemente que ya habían hecho suficiente por el momento, y puso la escopeta sobre sus rodillas y miró el horizonte plano. No va a parar, dijo. Hugh subió al porche, algo que no había hecho antes, y se sentó en el escalón más alto para que estuvieran más o menos al mismo nivel y con la misma vista. No, dijo él con honestidad. No creo que lo esté. Tengo la ley de mi lado. La tierra es mía, libre y sin deudas. Lo sé, pero la ley es lenta y él es terco, y yo se detuvo. No estás sola, dijo Hugh. Ella lo miró y había algo en su rostro que era crudo y sin protección, como nunca antes lo había visto. El cansancio que guardaba detrás de su voz tranquila, el peso de un año cargando con todo aquello sola. He estado sola desde octubre, dijo ella. Eso también lo sé. Él la miró con firmeza. Ruby, te digo que no solo estoy aquí para trabajar el rancho, aunque también para eso estoy. Te digo que pase lo que pase con Walls, va a descubrir que eres más difícil de mover de lo que cree. ¿Por tu culpa?, dijo ella, sin ningún tono en particular, solo una pregunta. Por mí, dijo Hugh. Yo solo soy el poste de la cerca. Ella lo miró largamente bajo el cálido oro de la tarde, y el viento seco le movió el cabello por la mejilla, y ella no apartó la mirada, y Hugh tampoco. Y algo pasó entre ellos en ese silencio que ninguno de los dos puso en palabras porque hay cosas que aún no están listas para las palabras, y ambos lo sabían. La cena se va a quemar, dijo Ruby al final. Sí, señora, dijo Hugh. Ella entró. Él se quedó en el escalón y miró el horizonte un rato más, pensando en cómo la luz del atardecer hacía que las llanuras de Kansas parecieran algo pintado a propósito. Todas esas sombras largas y ese tono particular de ámbar, y cómo era la clase de belleza a la que uno se podía acostumbrar si se quedaba el tiempo suficiente. Él pensaba quedarse el tiempo suficiente. Julio trajo lo peor del calor, y con ello un hecho que lo complicó todo y lo hizo bastante más urgente. Ruby encontró 2 de sus reses con hierros alterados, hierros que habían sido burdamente rehechos con un hierro de correr para que parecieran la marca registrada de Walls.
Estaban en la sección oeste, la tierra del arroyo, y eran sus reses, ambas con la marca original Gentry debajo de la alteración, de una manera que cualquiera que mirara con cuidado lo vería claro. Fue a buscar a Hugh al corral del sur con el rostro muy controlado y los ojos muy brillantes, y le mostró lo que había encontrado y se lo explicó sin rodeos. «Va a decir que son sus reses que se metieron a mi tierra», dijo ella. «Así será», coincidió Hugh. «Y si alguien mira bien esas marcas y las compara con mis registros de compra. Tengo los registros. Cada animal en esta propiedad está documentado desde su compra original. Entonces necesitamos documentar esos animales específicos con un testigo antes de que les pase algo más». Ella ya lo había pensado. Pudo ver que ella ya estaba moviéndose. Fueron juntos a buscar a Dee Wetmore, quien vino de inmediato y miró las reses con el ojo cuidadoso de un hombre que había pasado 50 años leyendo hierros. Y dijo claro como el día que aquellas eran reses Gentry bajo las marcas de Walls y que cualquiera que las mirara podía verlo. Llevaron al Sheriff Bourne a la mañana siguiente, y Bordón miró las reses y los registros de Ruby, y miró a Hugh y a Dee, y dijo con la manera medida y cuidadosa de un hombre que sabía exactamente lo que hacía. «Creo que ya es hora de que vaya a visitar a Carter Walsh». Lo que ocurrió en la semana siguiente no fue dramático como en los folletines que circulaban por las cantinas y tiendas de abarrotes, esas historias truculentas de balaceras, persecuciones y violencia espectacular. Fue, en cambio, el drama más callado de un proceso legal y comunitario resolviéndose, que era la verdadera textura de la justicia en Kansas en 1882 para quien pudiera acceder a ella. El Sheriff Bourne encaró a Walls con las pruebas y Walls lo negó todo, y Bordón le dejó claro que estaba dispuesto a llevar el asunto ante el juez del condado y que las pruebas eran contundentes. Dos rancheros más del condado, animados por ver que Walls estaba siendo investigado, se presentaron con sus propios relatos de disputas de límites y presiones, y la asociación ganadera se involucró. Y Walls se encontró en la posición de un hombre que ha extendido demasiado la mano y está a punto de tener que retirarse. Walls no fue a la cárcel. Las pruebas, aunque contundentes para cualquiera que las mirara con honestidad, no eran suficientes para cargos penales en un tribunal que exigía un estándar más alto que la simple honestidad. Pero fueron suficientes para un acuerdo negociado a través de la oficina del juez del condado, en el que Walls pagó a Ruby Gentry una suma por las reses dañadas, el allanamiento y el vandalismo de la cerca, y en el que se dejó muy claro por parte de las autoridades legales y policiales del condado que cualquier otra agresión contra la propiedad Gentry sería enfrentada con todo el peso de lo que pudiera aplicarse. No fue justicia perfecta. Ruby lo dijo directamente y sin dramatismo la noche después de que se firmó el acuerdo, sentada en el porche en la mecedora, con las botas quitadas, los pies en el barandal y una taza de café en las manos. «Es mejor que nada», dijo. «Considerablemente», dijo Hugh desde el escalón. «No enfrenta lo que merece». «No. La ley no siempre es suficiente para lo que la gente merece». «Eso lo sabes». «Lo sé», dijo ella. «Lo odio, pero lo sé». «También lo están vigilando ahora», dijo Hugh. «Sabe que esta comunidad se moverá contra él si vuelve a empujar. Eso vale algo». Ruby se quedó callada un rato. Había aparecido la estrella de la tarde sobre el horizonte oeste, brillante y aislada, como siempre es la primera estrella. «Gracias», dijo. «No hice mucho». Dee encontró las reses. Bordón manejó lo legal. «No te estoy agradeciendo por lo de Walls», dijo ella. Lo miró con esos ojos color agua de arroyo, seria y directa. «Te agradezco por quedarte. Por ser alguien en quien puedo confiar». Hugh sintió esa tierra en algún lugar importante de su pecho. «No es un sacrificio», dijo en voz baja. «Quedarme aquí». Ella lo miró un momento. «No», dijo él. «Han sido los mejores 3 meses de mi vida, si quieres la pura verdad». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue de esos silencios que ocurren cuando se ha dicho algo verdadero y ambos necesitan un momento para dejar que exista. «Hugh», dijo Ruby. «Sí. Quiero que entiendas algo». Giró la taza de café entre las manos, un movimiento lento y deliberado.
No soy una mujer fácil. Sé que la gente dice eso y sé lo que quieren decir, y tienen razón, aunque lo digan como crítica y yo no lo tomo como tal. Soy terca y soy exigente y tengo un genio que no siempre manejo tan bien como debería, y esta tierra es mi primera obligación siempre porque mi padre me la dio y no voy a fallarle. Todo eso lo sé. Lo sé, dijo Hugh. Entonces necesito que sepas algo más. Ella lo miró directamente, como miraba todo directamente. En los últimos 3 meses has sido la persona más estable en mi vida. Arreglas lo que está roto sin que te lo pidan. Mantienes tu posición sin hacerlo sobre el orgullo. Escuchas lo que digo y piensas antes de responder. Y jamás me has hecho sentir que soy demasiado o que no soy suficiente o que soy el tipo equivocado de persona para la vida que he elegido. Hugh se quedó muy callado. Te digo esto, dijo Ruby. Porque creo que debes saberlo, no porque sepa qué hacer con ello. No lo sé del todo. No soy buena en esto. Yo tampoco, dijo Hugh. Últimamente, al menos. Ella lo miró. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que he trabajado en ranchos desde que tenía 22 años y he pasado de uno a otro y he estado suficientemente contento con eso, pero no me quedaba en ningún lado porque ningún lado tenía nada por lo que quedarme. Hizo una pausa. Hasta ahora. Ruby dejó su taza de café en el barandal con mucho cuidado, como si fuera algo precioso. Debes saber, dijo, que no voy a hacer esto fácil. Ruby, dijo él, y se levantó de los escalones para quedar frente a ella, directo y claro. Me dijeron que tenías genio y una escopeta. Ya he visto las dos en acción, y sigo aquí. ¿Qué te dice eso? Ella lo miró con algo moviéndose en su rostro que no era armadura ni era el control de sí misma, sino la persona real debajo de todo eso. La mujer que había sostenido un rancho sola durante un invierno y que había enfrentado a Carter Walsh 3 veces, y que le había puesto un té de manzana en su plato y escrito no le busques mucho significado porque había necesitado darle las gracias pero no sabía bien cómo ser tan abierta todavía. Me dice, dijo ella lentamente, que quizá eres la persona más terca que he conocido. Probablemente, dijo él. Y entonces ella se rió, genuina y sin protección, la primera risa real que él le había escuchado. Y fue un sonido notable, brillante y ligeramente sorprendido, como si se hubiera descubierto a sí misma haciéndolo. Y Hugh Dawson miró a Ruby Gentry riendo en su porche bajo la luz de la tarde, y pensó que iba a recordar ese momento por el resto de su vida. Y no se equivocó. Llegó agosto, y con él todo el calor de un verano de Kansas, y el junio seco había llevado a un julio seco, y ahora un agosto seco, y el arroyo había bajado aún más, y Ruby tuvo que mover el ganado 2 veces para mantenerlo cerca del agua y el pasto buenos que quedaban. Fue trabajo duro bajo el calor, pero era de ese tipo de trabajo duro que satisface porque tiene propósito y porque se hace bien. Hugh trabajó a su lado durante todo ello. Y en algún momento de agosto, algo cambió entre ellos de una manera que no fue dramática pero que fue significativa. Empezaron a trabajar juntos de manera diferente, no como patrón y empleado, sino como socios en el entendimiento de un problema compartido, hablando de las decisiones juntos por las mañanas y por las noches. Ruby aportaba su conocimiento de la tierra y Hugh su experiencia con el manejo de grandes hatos en condiciones de sequía, y la combinación era buena. Ella empezó a llamarlo Hugh consistentemente y sin la pausa que antes ponía antes de su nombre. Él empezó a subir al porche sin esperar a que lo invitaran. Cenaban juntos en la mesa del patio en las noches cálidas, y las conversaciones se alargaban más allá de lo práctico hacia territorio que no tenía nada que ver con el ganado, el clima o las cercas. Él aprendió que Ruby había leído todo lo que había podido conseguir desde que era niña, que había consumido la colección de libros de su padre, y luego había pedido prestado a los vecinos, y luego había empezado a pedir por catálogo. Tenía opiniones sobre Scary Dickens y pensaba que las observaciones de Eliot sobre las mujeres en la vida provinciana eran lo más preciso que había leído porque reflejaban algo que ella reconocía. Había estado en Wichita una vez y en Kansas City una vez y nunca había ido más al este que eso, y tenía sentimientos encontrados sobre ello que describía como aceptación práctica mezclada con resentimiento teórico.
Ella aprendió que Hugh había crecido en Tennessee y se había ido al oeste a los 22 años, después de que la granja de su padre quebrara en un mal año y su madre se fuera a vivir con su hermana a Memphis. No tenía un apego particular por ningún lugar porque no se había permitido tenerlo. Pero que, en ausencia de apego, se había vuelto muy bueno observando lugares y entendiéndolos rápido, y que así fue como supo dentro de la primera hora de haber llegado a esa propiedad que valía la pena conocerla mejor. ¿Eso estabas haciendo? Dalló Ruby una noche en que los relámpagos se acumulaban en el horizonte oeste por primera vez en semanas y el aire tenía la electricidad anticipada de una posible lluvia, observar y entender. También estaba solicitando trabajo, dijo él. Pero ya habías decidido. Lo pensó con honestidad. Sí, dijo él. Ya había decidido antes de bajarme de Calhoun. ¿Qué habías decidido? Él la miró con la luz gris dorada antes de una tormenta, el cabello suelto de su trenza con el viento creciente, el rostro abierto y esperando una respuesta honesta. Decidí que este era un lugar donde valía la pena quedarse, y que tú eras alguien que valía la pena conocer. Ruby miró la tormenta que se acercaba un momento. No sabías nada de mí. Supe cómo se veía la cerca y cómo se veían los caballos, y supe que saliste a recibirme tú misma en lugar de mandar a alguien. Y supe que me miraste directamente y me dijiste tus condiciones sin disculparte. Cualquier patrón decente hace eso. Cualquier patrón decente, coincidió él. Y alguien que iba a valer la pena conocer. El relámpago llegó a la línea del arroyo y las primeras gotas de lluvia golpearon el suelo seco del patio, levantando ese olor particular que la tierra seca hace cuando bebe agua. Ese olor antiguo y verde de supervivencia y alivio. Ruby se levantó de la mesa y levantó el rostro hacia el cielo, y Hugh se puso de pie junto a ella. Y ambos se quedaron bajo la primera lluvia de agosto, mientras el trueno hablaba a través de la pradera, y la lluvia pasó de gotas a chaparrón, y ninguno de los dos se movió para entrar. Hugh miró a Ruby con el rostro levantado y los ojos cerrados, y la lluvia empapando su cabello y corriendo por su cuello, y pensó que nunca había visto nada tan exactamente como lo que era. Era completamente ella misma, esta mujer. No estaba actuando para él ni acomodándose para la comodidad de nadie más. Estaba bajo la primera lluvia en 2 meses en su tierra, y la recibía con todo su ser. Él extendió la mano y tomó la de ella. Ella abrió los ojos. Miró sus manos entrelazadas y luego su rostro, y la lluvia caía con fuerza ahora, tamborileando sobre la mesa, el techo del granero y las hojas del álamo en la esquina del huerto. Ella no retiró la mano. Sigo sin ser fácil, dijo ella. Lo sé, dijo él. Sigo teniendo el genio y la escopeta. No lo querría de otra manera, dijo él seriamente, porque lo sentía. Porque el genio y la escopeta no estaban separados de Ruby Gentry, sino que eran parte del todo coherente de ella, la mujer que luchaba por lo que era suyo y por lo que estaba bien, y que no fingía sobre lo que era. Ella lo miró largamente bajo la lluvia, y luego se acercó a él, y cuando él la rodeó con el brazo, ella se recostó contra su costado, y se quedaron así mientras la lluvia caía y los relámpagos se movían hacia el este sobre el arroyo. Él supo sin ver que estaba creciendo. La sequía se rompía en esta tierra en este momento. Él presionó sus labios contra la parte superior de su cabeza mojada, muy suavemente, y ella volvió el rostro hacia arriba, y él la besó adecuadamente, con toda la firmeza que había estado guardando durante esos meses. Y ella le devolvió el beso con toda la apertura que había estado guardando detrás de su voz tranquila. Y la lluvia caía a su alrededor en las llanuras de Kansas en agosto de 1882, y era lo más natural del mundo. Se quedaron en el porche un rato después de eso, fuera de la lluvia, juntos, sin hablar porque no había necesidad y porque ambos habían aprendido por separado y luego juntos que el silencio podía estar lleno. Voy a preguntarte algo, dijo Ruby finalmente. Y necesito que lo pienses antes de responder. Está bien, dijo él. Necesito que pienses si este es el lugar donde quieres quedarte y la vida que quieres, y no solo la persona, porque la persona viene con el lugar y la vida y no se pueden separar el uno del otro. Y he visto hombres decidir que querían una cosa y luego darse cuenta de que habían subestimado lo que venía con ella.
Eran más palabras de las que jamás había juntado sobre sí misma, esta vulnerabilidad específica, y él entendió el peso de aquello. Ruby, dijo él. He pasado 6 años yendo de rancho en rancho, buscando la cosa que me hiciera querer dejar de moverme. La encontré en un rancho con una línea de cerca bien tensa y un hato bien manejado y una mujer que le puso perdigón a un poste de cerca para que se entendiera. Hizo una pausa. No me voy a ninguna parte. No porque no tenga otro lugar a donde ir. Porque aquí es donde elijo estar. Todo ello. La tierra, el trabajo, la dificultad y tú. Ella lo miró largamente. Luego asintió una vez con la misma decisión con que hacía todo. Bien, dijo. Porque me habría puesto muy irritable si hubieras dicho otra cosa. Él se rió, y ella casi sonrió, y la lluvia siguió cayendo, y fue la mejor noche de sus vidas. El otoño que siguió fue una temporada de construir. No solo la construcción práctica de un rancho preparándose para el invierno, sino algo más personal y más difícil de describir. La construcción de una vida compartida entre 2 personas que, resultó, eran mejores en las cosas cuando el otro estaba allí. Ruby tomaba mejores decisiones con Hugh para consultar, no porque él tomara mejores decisiones, sino porque ella pensaba más claramente cuando tenía a alguien que escuchaba bien y le contradecía con inteligencia. Hugh trabajaba mejor con Ruby para quien trabajaría a su lado, no porque necesitara supervisión, sino porque tenía propósito. Y ahora ese propósito era específico, y el propósito lo volvía todo más agudo. Dee Whitmore observó todo esto con la expresión satisfecha de un hombre que ve algo inevitable finalmente llegar, y no dijo nada al respecto, que era como Dee manejaba la mayoría de las cosas, y por eso tanto Ruby como Hugh lo apreciaban considerablemente. En una clara tarde de octubre, casi un año exactamente después de la muerte de Henry Gentry, y 7 meses después de que Hugh Dawson hubiera entrado por la vereda montado en un rumor, Hugh fue a buscar a Ruby al huerto de cocina, donde ella estaba volteando la tierra para el invierno. Y dijo lo que había estado preparando durante 3 semanas, lo cual no era algo que hubiera esperado ponerlo nervioso, pero que resultó ser algo muy diferente de todo lo demás que había hecho en su vida. Ruby, dijo. Ella levantó la vista de la tierra con el desplantador en la mano y las rodillas sobre la almohadilla de jardinería y una mancha de tierra en la mejilla, que era exactamente como se veía durante como el 40% de sus horas despiertas. Me gustaría pedirte que te cases conmigo, dijo él. Quiero ser claro que entiendo lo que pido y lo que conlleva, y que no lo pido porque sienta que debo o porque se espera, sino porque no puedo imaginar construir esta vida sin ti como mi compañera completa. Sé que esta es tu tierra, tu rancho y el trabajo de tu padre, y no pretendo quitar nada de eso. Lo que pido es estar a su lado. A tu lado. Ruby lo miró y sus ojos verdes estaban muy serios y muy claros, y la luz de finales de octubre era dorada a través de las hojas del álamo, y ella tenía un desplantador en la mano. ¿Me estás proponiendo matrimonio?, dijo ella, mientras estoy arrodillada en el huerto. Salí a buscarte y aquí estabas, dijo él. No quise esperar más. Ella miró el desplantador. Lo miró a él. Tengo condiciones, dijo. Él casi sonrió. Dime. La tierra se queda a mi nombre. La trabajamos juntos, pero es mía por herencia, y eso no cambia. Aceptado. Me quedo con la escopeta junto a la ventana de la cocina. No la querría en ningún otro lado. Y te voy a seguir diciendo cuando estás equivocado en las cosas. Cuento con ello, dijo él. Necesito a alguien que lo haga. Ella lo miró durante un largo momento. Luego se levantó del jardín con la desplantadora aún en la mano, caminó hacia él y puso su mano libre, plana, sobre el pecho de él, a la altura del corazón. Lo miró hacia arriba con todo lo que era, sin reservas, directa y real. Sí, dijo. Me casaré contigo, Hugh Dawson. Él puso su mano sobre la de ella, en su pecho, y dijo, gracias. Ella soltó una risa. Era la risa que él había escuchado por primera vez en el porche en julio, y no se había vuelto menos notable. Gracias, dijo ella. Por confiarme esto, dijo él con seriedad.
Ella negó con la cabeza, sonriendo adecuadamente ahora, lo cual era algo más raro y específico que las sonrisas a medias o las cuartas risas, y eso cambiaba su rostro por completo, convirtiéndolo en algo que Hugh pretendía pasar el resto de su vida buscando razones para ver. Se casaron en noviembre de 1882 en la pequeña iglesia de Calbell, oficiados por un ministro llamado Reverendo Hayes, quien había realizado el funeral de Henry Gentry el octubre anterior y encontró la ocasión de la boda considerablemente más alegre. Deak Whitmore acompañó a Hugh. Ruby estuvo acompañada por su amiga Alan Marsh, quien regentaba la mercería en el pueblo y era una de las aproximadamente 4 personas en las que Ruby confiaba plenamente. La ceremonia fue breve porque tanto Ruby como Hugh preferían la brevedad en las cosas formales. La recepción en el salón de la iglesia no fue breve, porque el pueblo de Calbell sentía un gran cariño por Ruby Gentry y un creciente afecto por Hugh Dawson, y tomaron su matrimonio como una oportunidad para expresar ambos sentimientos extensamente. El Sheriff Bourne estrechó la mano de Hugh y dijo, «Ella es una fuerza de la naturaleza, y tendrás una vida notable». Y Hugh dijo que esperaba que eso fuera cierto. Ellen Mars le dijo a Ruby que se veía hermosa, lo cual era cierto porque Ruby se había puesto el vestido que había comprado en Kansas City cuando tenía 18 años para la boda de una prima y que había guardado desde entonces. Verde esmeralda profundo que combinaba con sus ojos y que usaba con la sencillez de alguien que no necesita adornos. Se veía impactante, real y exactamente como ella misma. Cutter Walls no asistió por razones obvias. Había estado notablemente más callado desde la intervención legal del verano, y aunque no había dejado el condado, había redirigido gran parte de su agresión hacia empresas más al este. Ruby monitoreaba la situación con su atención habitual y notó la distancia con satisfacción. Regresaron esa noche al rancho, a la casa donde Ruby había vivido toda su vida y donde Hugh había dormido en el granero durante 7 meses. Y ahora era diferente y también igual, porque los mejores cambios en la vida suelen ser así. El primer invierno de su matrimonio fue del tipo que pone a prueba a las personas, algo que Hugh esperaba porque esto era Kansas y esto era la ganadería, y la facilidad no era la naturaleza del asunto. Hubo una helada fuerte en enero que mató a 3 reses, agrietó el abrevadero del potrero norte y trajo temperaturas que hacían que cada mañana se sintiera como una negociación con los elementos. Negociaron juntos. Cuando Hugh salía en lo peor para revisar el hato, Ruby lo acompañaba. Cuando Ruby se quedaba despierta durante una noche particularmente mala con un caballo enfermo, Hugh se quedaba con ella, la relevaba cuando estaba demasiado cansada para mantenerse en pie, y el caballo se recuperó para la mañana. Aprendió en esos meses que las cicatrices de congelación en sus manos le dolían con el frío intenso y que ella no lo decía, pero él podía notarlo por la forma en que sostenía su taza de café con ambas manos y la presionaba contra ellas. Comenzó a dejar sus guantes junto a la puerta para que siempre estuvieran calientes, cerca de la estufa, cuando ella necesitaba salir. Ella aprendió que él tenía un ritmo tranquilo para preocuparse, que se volvía más metódico cuando estaba ansioso por algo, más deliberado en sus movimientos, y aprendió a reconocerlo y a preguntarle directamente qué lo preocupaba, porque había descubierto que era más eficiente que esperar a que él llegara al punto. Para febrero, habían desarrollado la gramática doméstica particular de 2 personas que han decidido ser buenos viviendo juntos. Las pequeñas señales, el lenguaje abreviado compartido y los patrones comprendidos que hacen que un hogar funcione con un mínimo de fricción y un máximo de afecto. Ruby no era dulce en su amor. Nunca lo sería. Era precisa, atenta, constante. Recordaba lo que él decía y actuaba en consecuencia. Lo defendió sin que se lo pidieran cuando el viejo Pete Calloway de Dodge City pasó por Calbell en febrero e hizo un chiste sobre un hombre viviendo bajo el pulgar de una mujer. Y ella dijo con total frialdad que Hugh Dawson vivía a su lado, y si Pete tenía algún problema con eso, era bienvenido a discutirlo afuera con ella. Pete, que recordaba el poste de la cerca que ella había disparado, no tuvo ningún problema con eso. Hugh la amaba por eso. En ese momento amaba muchísimas cosas de ella, pero esa en particular la saboreaba. Para la primavera, habían caído en una vida que se sentía tan natural como la tierra misma.
El trabajo, las tardes y esa cosa creciente entre ellos que había comenzado como dos personas aprendiendo a trabajar juntas y se había convertido en algo grande, permanente y bueno. En abril de 1883, Ruby le dijo en la mañana, en la cocina, práctica y directa como siempre, que estaba embarazada. Hugh se quedó muy quieto un momento. Luego cruzó la cocina, le sostuvo el rostro entre ambas manos, la miró y no dijo nada porque no había nada adecuado que decir, y ambos lo sabían. Y ella puso sus manos sobre las de él, y se quedaron así en la luz de esa mañana de abril. Bueno, dijo ella finalmente, vamos a tener que ampliar el gallinero. Él se rió. Vamos a tener que ampliar la casa, dijo él. ¿La casa primero? Sí, aceptó ella. Ruby, dijo él. Hugh, dijo ella. Qué alegría que cabalgué hasta aquí, dijo él. Ella giró el rostro y presionó sus labios contra la palma de él y cerró los ojos por un momento. Esta mujer que manejaba un rancho, disparaba a postes, leía a Eliot, discutía por derechos de agua con funcionarios del condado y amaba con cada centímetro preciso y cuidadoso de sí misma. Yo también, dijo ella. El verano de 1883 fue el trabajo de construir. Hugh agregó una habitación al lado este de la casa, enmarcándola él mismo y recibiendo ayuda de Deak y de dos hermanos llamados Talbert, que hacían trabajos de carpintería en la zona. La habitación quedó sólida y cuadrada, con ventanas orientadas al este para captar la luz de la mañana. Ruby la pintó de un blanco cálido y suave, y puso en el piso un tapete de trapo que ella misma hizo durante 3 meses de trabajo por las noches. Deak observó la expansión de la casa con la silenciosa aprobación de un hombre que ve la continuación de algo de lo que había sido parte durante mucho tiempo. Había conocido esta propiedad cuando Ruby era una niña correteando por el granero haciéndole preguntas a su padre, la había conocido durante sus años difíciles y ahora la conocía en esta temporada de crecimiento. Pensó que Henry Gentry habría estado satisfecho con el aspecto que tenía. No le dijo esto directamente a Ruby porque Deak no era un hombre que dijera cosas así en voz alta, pero dijo algo parecido una vez a Hugh mientras enmarcaban la nueva habitación. Algo sobre cómo una buena tierra encuentra a las personas que necesita. Hugh pensó en eso durante mucho tiempo después. Pensó que la tierra había tenido suerte, en realidad, de tener a Ruby, y pensó que él tenía aún más suerte. En noviembre de 1883 nació su hijo. Llegó un jueves por la mañana, cuando la primera nieve de la temporada caía afuera de las ventanas orientadas al este de la nueva habitación, suave y seca, cubriéndolo todo con el silencio particular de la nieve nueva. Y la partera de Calpell, una mujer capaz llamada señora Clara Aldrich, manejó todo con la eficiencia de alguien que había hecho ese trabajo durante 30 años. Ruby trabajó en ello con la misma calidad que aportaba a todo lo demás, determinación total. Y cuando terminó, y la señora Aldrich puso al bebé en sus brazos, ella lo miró durante mucho tiempo sin decir nada. Hugh estaba sentado a su lado, su mano sobre la de ella, y también miró al bebé, a esa pequeña persona que había llegado al mundo un jueves nevado en un rancho de ganado en Kansas. Se parece a ti, dijo Ruby. Parece un bebé, dijo Hugh honestamente. Tiene tu frente, dijo ella con absoluta certeza. Tiene tu opinión, dijo Hugh. Ruby sonrió esa sonrisa plena y notable. ¿Cómo lo vamos a llamar? Habían discutido nombres. Lo habían hecho extensamente durante el verano, lo que significaba que Ruby había dado argumentos y Hugh había hecho contraargumentos, y habían llegado a una lista corta de 3 nombres y luego se habían estancado. Henry, dijo Ruby. Hugh la miró. ¿Estás segura? Debes saber quién fue su abuelo, dijo Ruby simplemente. Hugh asintió. Pensó que a Henry Gentry le habría gustado eso. Pensó que Henry Gentry había construido algo que merecía que su nombre fuera llevado hacia adelante y que Ruby era la persona adecuada para decidir cómo se llevaba. Henry Dawson, pensó. Henry Gentry Dawson, dijo Ruby. Hugh la miró. Debe tener ambos, dijo ella. Sí, dijo Hugh. Así debe ser.
Así que Henry Gentry Dawson llegó al mundo un jueves nevado de noviembre de 1883, y estaba sano y escandaloso, y tenía el cabello oscuro de su padre y los verdes ojos de su madre, y, como se hizo evidente en los meses siguientes, la total certeza de su madre sobre lo que quería y la paciencia de su padre para esperarlo. Los años que siguieron estuvieron llenos en la forma en que los años buenos están llenos. No con el drama de la crisis, sino con la riqueza acumulada de una vida bien construida. El rancho creció. Para 1886, habían expandido el hato a 90 cabezas y añadido un segundo granero para los caballos. Y la reputación de Ruby como criadora de ganado y ranchera conocedora se había extendido por el condado y más allá, y otros rancheros la consultaban regularmente sobre prácticas de pastoreo y manejo del hato, lo cual manejaba con la mezcla de franqueza y experiencia que era su don particular. Hugh se convirtió en esos años en lo que siempre había estado destinado a ser, un hombre profundamente arraigado a un lugar específico, que conocía cada centímetro y cada estación. La persona que mantenía las cercas tensas, el agua fluyendo y la maquinaria del rancho funcionando con una competencia silenciosa de la que Ruby dependía y que nunca dejaba de apreciar. Deak Whitmore se retiró del rancho Whitmore en 1885, y Ruby lo contrató como peón permanente, lo cual él aceptó con exactamente 2 palabras, justo trato. Y que resultó ser una de las mejores decisiones de ese año, porque el conocimiento de Deak sobre la tierra, el agua y la historia del condado era enciclopédico e infinitamente útil. En la primavera de 1886, Ruby le dijo a Hugh en la cocina, nuevamente con la misma practicidad matutina de antes, que esperaban un segundo hijo. ¿Qué necesitamos agregar a la casa esta vez?, dijo Hugh. Pensé en un porche adecuado en el lado sur, dijo ella completamente seria. Los niños necesitarán un lugar para estar en las tardes cuando haga buen tiempo. Los niños, dijo él, notando el plural. Niño, dijo ella, eventualmente niños. Él la besó en la coronilla, lo cual ella había dejado de protestar hacía mucho tiempo, y de hecho había comenzado a esperar por las mañanas de una manera que nunca habría reconocido en voz alta. Su hija llegó en septiembre de 1886 y la llamaron Clara, como la partera que había traído a ambos al mundo sanos y salvos. Clara Gentry Dawson tenía el cabello rojo de su madre y los ojos tranquilos de su padre, y fue desde el principio una niña que observaba el mundo con una intensidad que ambos padres reconocían, y que hacía que a veces se miraran el uno al otro con esa conciencia parental privada de las personas que han creado a alguien extraordinario. Henry, que casi tenía 3 años, recibió a su hermana con el entusiasmo incomprensible de un niño pequeño confrontado con un hecho demasiado grande para su entendimiento actual. Le dio una palmada en la cabeza una vez y luego regresó a la importante tarea de seguir a Deak por el granero, que era su ocupación principal. La ampliación del porche sur se levantó ese otoño, amplio y sólido, con una barandilla que Hugh construyó con buena madera y ensambló con el cuidado que ponía en todo lo que construía. Y en las tardes cuando el clima lo permitía, la familia Dawson se sentaba junta allí, Ruby en la mecedora con la bebé y Hugh en los escalones con Henry entre sus rodillas, y las llanuras extendiéndose ante ellos en toda su amplia belleza vespertina. Fue en una de esas tardes del otoño de 1887, Henry de 4 años y Clara acababa de cumplir 1, aprendiendo a caminar con una determinación que Henry encontraba admirable e inconveniente a la vez, que Ruby dijo algo que Hugh guardó consigo después como si fuera un pedazo del paisaje. Habían estado en silencio por un rato, ese silencio acompañable de personas que no tenían nada que necesitar decir y lo tenían todo con solo estar ahí. Y las primeras estrellas aparecían en el azul oscuro del cielo oriental, y el ganado estaba tranquilo en el potrero cercano, y los caballos estaban guardados para la noche. Solía sentarme aquí con mi padre, dijo Ruby. Por la tarde, antes de tener edad suficiente para ser útil para algo más que compañía, hizo una pausa. Solía decir que esta era la mejor parte del día, cuando todo estaba hecho y la tierra descansaba, y uno podía simplemente estar en ella. Hugh miró la tierra del atardecer. Pensó en Henry Gentry, a quien nunca había conocido, pero cuyo trabajo estaba a su alrededor en las líneas de las cercas, en la estructura del granero, en la orientación de la casa y en la mujer sentada en la mecedora que lo llevaba adelante cada día.
Tenía razón, dijo Hugh. Ruby lo miró y él la miró a ella, y entre ellos, Henry preguntaba algo sobre si las estrellas eran fuego, lo cual estaban tratando de descubrir cómo explicar con precisión a un niño de 4 años. Y Clara se ponía de pie agarrándose de la barandilla del porche con el gruñido satisfecho de una persona que acaba de resolver un problema significativo. Pensé después de que murió, dijo Ruby con cuidado, que esto siempre sería solo trabajo. Que el trabajo era lo que importaba y el resto. Se detuvo. Era lo que, dijo Hugh con suavidad. No para mí, dijo ella. Pensé que el resto no era para mí, el sentarse en la tarde, la compañía. Miró sus manos en los brazos de la mecedora, las tenues cicatrices de congelación en sus dedos. Pensé que había gastado mi parte de eso. Hugh sintió algo moverse en su pecho, el entendimiento de lo que ese invierno le había hecho. No solo la congelación, el ganado y la dificultad física, sino la decisión interior que había tomado de que seguiría adelante sola porque estar sola era lo que estaba disponible. Ruby, dijo él. Ella lo miró. Me alegra que dejaras espacio, dijo él. Aunque no fuera a propósito. Ella lo miró durante un largo momento en la luz de la tarde, y Clara se puso de pie nuevamente con su gruñido determinado, y Henry anunció que había decidido que las estrellas eran fuegos muy grandes que estaban muy lejos, lo cual era un relato cosmológico más preciso del que la mayoría de los adultos de la época podían producir. Y Ruby Gentry Dawson, que tenía mal genio, una escopeta, un rancho, el recuerdo de su padre, un hijo que razonaba sobre las estrellas y una hija que se ponía de pie con total convicción, miró a su esposo en el escalón del porche de la casa que su padre había construido y dijo con la franqueza que aportaba a todas las cosas verdaderas. Me alegra que cabalgaras hasta aquí, Hugh Dawson. Oí que necesitabas una mano, dijo él. Necesitaba considerablemente más que una mano, dijo ella. Lo sé, dijo él. Esperaba ir avanzando hacia el resto. Ella lo miró con esos ojos color agua de arroyo y la pequeña curva de su boca que era mejor que las risas completas de otras personas, y las estrellas salieron una a una sobre las llanuras de Kansas en el otoño de 1887, y la tierra descansó tranquila a su alrededor, y el ganado se calmó, y los caballos estaban en silencio, y el arroyo corría claro sobre sus piedras lisas. Los años siguieron llegando después de eso con la generosidad que tienen los años buenos. El rancho se mantuvo y creció, y Hugh y Ruby trabajaron juntos con la sociedad que se había construido desde la primera semana, cuando él arregló la cerca correctamente y ella puso unta de manzana en su plato y le dijo que no leyera demasiado entre líneas. Leyeron mucho entre líneas, ambos, que era lo correcto. Henry creció en la tierra con la naturalidad de alguien nacido para ella, siguiendo primero a Deak y luego a su padre por cada centímetro de la propiedad, aprendiendo sobre los animales, el agua, el pasto y el clima con la atención en capas que Ruby había aprendido de su padre y que Henry aprendió de ambos. Tenía la precisión de su madre y la paciencia de su padre, lo que resultó ser una combinación formidable en un niño y prometía serlo aún más en el hombre. Clara creció como algo más parecido a una pregunta, perpetuamente con la franqueza de su madre aplicada a todo el mundo observable. Quería saberlo todo, y lo decía clara y ruidosamente. Y tenía los ojos oscuros de su padre y el cabello rojo de su madre, y la terquedad de ambos combinada de una manera que a veces hacía que Hugh y Ruby se miraran por encima de su cabeza con la expresión de dos personas que han creado algo más allá de su capacidad para explicarlo completamente. Deak Whitmore se quedó durante todo eso, más callado a medida que pasaban los años, pero no menos presente. Y una mañana de un día de la primavera de 1889, cuando llegó a trabajar y encontró a Ruby ya en la línea de la cerca porque había notado un poste inclinado, se quedó un momento mirándola a ella y a Hugh trabajando juntos en eso, fáciles y sincronizados. Y pensó en la mañana de 1882 cuando un extraño en un caballo bayo había cabalgado por la puerta porque había oído un rumor, y negó con la cabeza una vez ante la forma particular en que las cosas resultan. Clavó una grapa en el poste que sostenía y no dijo nada de nada, que era la forma de Deak, y que era exactamente correcta.
En el verano de 1889, Carter Walsh vendió su rancho y dejó el condado de Sumner por completo, reubicándose, según el rumor, en algún lugar de Colorado, lo suficientemente lejos para ser irrelevante. Ruby anotó su partida en su libro de contabilidad con la misma precisión con que lo anotaba todo y sin editorializar innecesariamente. Luego cerró el libro y salió a revisar el acto. Esa tarde se lo contó a Hugh de la manera práctica que tenía de dar noticias que eran significativas pero que ya había procesado. Walsh se fue, dijo. México. Hugh dejó a un lado el arnés que estaba reparando. Bien. Sí, dijo ella. Bien. Se miraron el uno al otro y ambos pensaron en aquella mañana de julio cuando Walsh había tirado el contrato en el escalón del porche y ella había tomado la escopeta, y ambos pensaron en el largo y complicado año que siguió, y en el acuerdo, y en la comunidad que al final había resistido, y en que nada de eso había sido justicia perfecta, pero había sido suficiente, y el rancho seguía en pie, y ellos seguían allí, y Walsh no. La tierra de tu padre sigue en pie, dijo Hugh. Ruby miró la casa, el granero, el corral y las líneas de cercas que se extendían en todas direcciones. Todo el empeño de una vida construida, defendida y continuada. Nuestra tierra, dijo en voz baja. Hugh la miró. Tú has estado aquí tanto como mi padre antes de que él tuviera que parar, dijo ella. Es nuestra tierra. Él no dijo nada. Solo la miró en la luz del atardecer con todo lo que era. Ese hombre que había cabalgado tras un rumor y encontró todo lo que buscaba. Y ella lo miró de vuelta con todo lo que era. Esa mujer que después de una pérdida terrible había aprendido que aún había espacio para más. El verano seguía a su alrededor. El verano de Kansas en su pleno y generoso calor, y el arroyo corría limpio, y el ganado estaba gordo, y las cercas estaban firmes, y los niños estaban en algún lugar detrás del granero haciendo algo que probablemente requeriría intervención pronto. Y Dee estaba en el corral cercano con uno de los alcaldes. Y el porche tenía su mecedora, sus macetas de barro con plantas floridas, su edición del sur y su buen barandal. Y el cielo sobre todo era esa enorme cúpula azul que había sido el mismo cielo 1000 años antes que cualquiera de ellos y sería el mismo cielo 1000 años después. Y nada de eso disminuía la particular e irrepetible importancia de este momento. Esta mujer. Esta vida. Aquí había cabalgado. Esto era lo que había encontrado. Lo advertido sobre el temperamento, la escopeta, los ojos verdes, la mano precisa sobre su pecho, sobre su corazón, el pastel de manzana con la nota que decía, no leas demasiado en esto, la risa bajo la lluvia, el café compartido a través de la ventana de la cocina, el hijo que razonaba sobre las estrellas, la hija que se levantaba sola con convicción y la tierra que trabajaban juntos, y que trabajarían juntos, hasta haberle dado todo lo que tenían. Hugh Dawson dejó a un lado el arnés que sostenía y cruzó el patio hacia donde su esposa estaba de pie en la luz del atardecer, y le tomó la mano del mismo modo que la había tomado bajo la lluvia en agosto de 1882, y ella lo miró y giró su mano para sostenerla de él. ¿En qué piensas?, dijo ella. ¿En qué me advirtieron sobre ti?, dijo él. Ella alzó las cejas. Y en que todo lo que me dijeron era verdad, dijo. ¿Y en qué cabalgué de todas formas? Dijiste que podías trabajar con eso, dijo ella. Y así fue, dijo él. Tenía razón. Ella lo miró con sus ojos de agua de arroyo en la larga luz de la tarde. La mujer que había permanecido sola durante un invierno duro, que había enfrentado a un abusivo 3 veces, que se había parado bajo la lluvia con el rostro vuelto al cielo, y se había parado en un jardín con una paleta en la mano, y había dicho, sí, esta es la persona. Esta es la vida que eras. Dijo simplemente. Sí. Y se quedaron juntos sobre la tierra donde habían construido su vida, en medio del verano de Kansas de 1889, con el trabajo terminado por el día y la tarde acercándose, y todo a su alrededor entero y continuando, y era suficiente, y era más que suficiente, y era todo.